El diálogo político en una sociedad democrática es una de las partes indispensables en términos de la democracia. A pesar de que nuestra expertise tiene que ver más con la cuestión de la religiosidad, en el fundamento de que nosotros no hablamos normalmente de teología, de la misma manera, el diálogo político no necesariamente debería ser un diálogo de ideología. Habría que inaugurar el concepto de lo que es metapolítico, ¿no es cierto?, entendiéndolo o analogándolo a la cuestión metafísica que tiene que ver con las religiones, en aquello que tiene que ver con las políticas que trascienden, ¿no es cierto?, el momento coyuntural. La falta del diálogo político hace casi imposible, por los mismos avatares coyunturales, la idea de generar políticas públicas a largo plazo. Mira, me parece que el diálogo político debería darse sobre todo en el Congreso. El Congreso es el lugar del diálogo institucional, por lo menos, ¿no? Nosotros no gobernamos directamente, sino a través de nuestros representantes. Y lo que uno ha advertido en los últimos años de la democracia en la Argentina es que más bien, bueno, eran chicanas, mayorías, minorías, cosas que bajaban de arriba y a lo mejor alguno hasta tenía disenso. Y bueno, por lo tanto, a mí me gustaría que sobre todo con leyes importantes, antes de votar haya espacio para escuchar los que piensan a los que piensan diferente. El diálogo político en una sociedad democrática no tiene que ser diferente al diálogo en cualquier magnitud, porque diálogo podemos entenderlo desde dos lugares. Uno, aquello que tiene que ver con el convencimiento al otro de que yo soy el dueño de la verdad y realizar algún tipo de ejercicio, una gimnasia mental, una gimnasia espiritual, de modo tal que uno salga diferente a cómo ingresó, sabiendo que fortifica algunos principios que uno tiene y también modifica algunos de ellos. El debate presidencial es un punto de partida esencial en la cuestión del diálogo político. Primero porque se plantearía en la República Argentina como una absoluta novedad, algo que está más desarrollado en otros países y sin necesariamente tomar, ¿no es cierto?, como modelo lo que ocurre en ámbitos políticos extranjeros. La carencia, ¿no es cierto?, de ese debate no ha conformado todavía en la población de alguna manera una compenetración con la política como parte de lo propio en términos de cómo se va a resolver su vida en los años futuros. Un debate presidencial le aportaría a la Argentina en principio la posibilidad de conocer ideológicamente al otro y conocer los procedimientos que va a utilizar para aplicar esa ideología en términos de lo que la ley, la Constitución y la comunidad misma permite. La mayoría de las veces uno ve que las grandes decisiones o los proyectos son por las cabezas del país, que son los presidentes. Entonces, ¿a dónde va a ir el presidente? O, bueno, cómo se despertó esta mañana y qué tiene ganas de hacer. Yo preferiría un presidente previsible, que me diga qué quiere hacer, a dónde va a llevar la Argentina, cómo se va a relacionar con los otros países, cómo va a pensar el tema del futuro, de la energía. Quien se siente a la mesa del debate presidencial, lo primero que tiene que tener en cuenta es que va a dar un ejemplo cívico al resto de la población. Por lo tanto, en términos del símbolo que implica, ¿cierto?, fuerzas políticas adversarias, en términos de un proyecto común manifestado en términos de amor a nuestra nación, tiene que tener como premisa básica la cuestión del respeto. O sea, es decir, con independencia de los postulados que se planteen, por antagónicos que puedan parecer, ¿no es cierto?, y por más que existan críticas, ¿no es cierto?, a lo propio o hacia lo ajeno, se tiene que desarrollar en un marco de respeto, en un marco relacionado con la claridad en términos de las políticas públicas y básicamente tiene que ser un compromiso de futuro delante de la población. O sea, la idea de generar debate tiene que ver necesariamente con el compromiso que se asume delante de que, con independencia, quien sea electo presidente, ante los ciudadanos de este país. Y bueno, a mí me gustaría que en primer lugar fuera un debate sincero, es decir, sincero digo que no digan solamente lo que sus asesores dicen que tienen que decir, sino que realmente digan lo que piensan. Me parece que eso éticamente sería valioso. En segundo lugar, que sea respetuoso. Yo estoy un poco cansado de digamos, las permanentes desvalorizaciones hacia el otro. Creo que nosotros con las diferencias que tenemos en cosas importantes como es en la manera de creer, hemos construido un diálogo desde el instituto que es justamente respetuoso de la diferencia del otro
y aceptando todo lo que el otro tiene en común conmigo. Entonces, yo creo que los candidatos que uno ve, en general, tienen mucho en común. Bueno, a mí no me parece mal que hagan hincapié en qué cosas tienen en común y podrían llevar adelante como grandes políticas, porque es lo que el país necesita por el bien de la gente, no solamente que se chicaneen o se peleen, sino que realmente sepan aceptar las cosas buenas que el otro tiene, también aceptar las cosas buenas del gobierno que se va, porque creo que la Argentina se construye en una continuidad, no en rupturas y fundaciones permanentes. Entonces, evidentemente hay siempre errores y desaciertos en cualquier gobierno, qué cosas de las que se hicieron que son buenas las van a continuar y cuáles son las cosas que en definitiva deberían quizás modificar o corregir. Un debate presidencial tendría que tener dos aspectos. Un aspecto ideológico de cuáles son las cosas que yo quiero llevar a cabo en la realización, y el segundo aspecto, la civilidad, ¿sí? Y cuando me refiero a civilidad me refiero a aquel concepto más simple, más sencillo, del respeto al otro, del considerar que vivimos en una comunidad y que la construimos juntos, y que en esa